Buenos, buenos días. Listo, me escucha perfectamente, ¿cierto? Sí, ok, bueno. Primeramente, pues darle las gracias a Siscafé por la invitación, ¿sí? Felicitarlos también. Creo que estoy un poco no, bastante sorprendido por lo que es la empresa Siscafé como tal, sus instalaciones, su organización, su gente, el personal que trabaja con Siscafé. Se nota el amor en esta empresa, entonces es algo que me ha sorprendido bastante, ¿sí? Algo que me ha sorprendido bastante. Agradecerles por la invitación. Hoy vamos a hablar en este espacio sobre información exógena. Sí, alguien por allí, el doctor William me preguntaba, ¿vas a hablar del 1001, del 2276, del 1007? Y pues para eso vamos a necesitar que Siscafé me invite una semana más o menos para que hablemos de cada uno de los formatos de información exógena. Y de lo que vamos a hablar hoy es de estrategias para una presentación de información exógena exitosa, ¿sí? Y cuando hablamos, dale, ok. Y cuando hablamos de estrategias para presentar una información exógena de forma correcta, pues eso nos amarra, nos liga un poco a esos errores que normalmente nosotros cometemos en la presentación de la información exógena, ¿sí? Normalmente se cometen errores. Creo que aquí todos los que presentan información exógena se dan cuenta que después de presentar la información cometieron X errores o X, Y, Z errores, ¿sí? Una cantidad de errores. Y esto se debe a varias cosas. En mi concepto, son tres las causas de esos errores. Y la primera de ellas es el tiempo. Normalmente dejamos la información exógena para lo último y entonces cuando vamos a presentarla, la presentamos con un poco de afán y es allí donde nos damos cuenta que cometimos errores en la presentación. Lo segundo, el desconocimiento de la norma, ¿sí? Desconocemos a veces la resolución, desconocemos qué formato nos están pidiendo y qué información nos están pidiendo en la información exógena y entonces presentamos lo que no es o presentamos de más o presentamos de menos. Y tercero, es el no identificar bien o el no interpretar bien esa resolución. Una cosa es la información que nos pide la resolución de información exógena y otro es cómo la interpreto yo, ¿sí? ¿Cómo interpreto yo esa resolución para yo saber cuál es la información que debo de presentar? ¿Sí? Entonces, antes de entrar en el detalle de cuáles son esas causas que hacen que presentemos la información exógena con errores, siempre tengo la costumbre de decir primero qué es eso, ¿sí? Y hay algo, hay un dicho muy común que me gusta mucho y es no hacer nada sin saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí todos sabemos que es información exógena, ¿sí? Todos sabemos que es una información que debemos de presentar a la dirección de impuestos, pero no sabemos por qué se llama exógena, por ejemplo, o también a veces la conocemos o se escucha todavía el término de medios magnéticos, ¿sí? Ya no se llama medios magnéticos y se llamaba medios magnéticos es porque anteriormente, hace algunos años, se presentaba en medios magnéticos, se presentaba en CD, se presentaba en una USB, se presentaba en un disquete, entonces por eso la llamábamos medios magnéticos. Y hoy se conoce como información exógena, ya no son medios magnéticos, ¿listo? Esa información exógena es la información que la dirección de impuestos necesita para poder vigilarnos o de cierta forma fiscalizarnos o controlar todas nuestras operaciones económicas. Y esa información exógena para la dirección de impuestos es su principal herramienta de fiscalización, ¿sí? Esa información es la que la DIAN utiliza para poder saber cuál fue mi operación económica, cuáles fueron mis ingresos, cuáles fueron mis costos, cuáles fueron mis pagos de nómina y cuánto le pagué a los demás. En un 90% de la información exógena lo que hace o para lo que la necesita la dirección de impuestos es para controlar a los demás, no a mí, ¿sí? Para fiscalizar a los demás. Tenemos formatos que llamamos verticales y tenemos formatos que llamamos horizontales y normalmente los formatos horizontales son para fiscalizar a terceros y los formatos verticales son para fiscalizarme a mí o por lo menos para vigilarme a mí, vigilar mis operaciones. Pero hay formatos que de cierta forma son mixtos y que de forma residual también le sirven a la dirección de impuestos para revisar cuáles son mis costos. Y el ejemplo es el 1001, ¿sí? En el 1001 yo tengo una columna que dice costos o pagos a unos en cuenta deducibles o no deducibles o IVA a mayor valor y eso es para saber mi operación, ¿listo? Pero entonces la información exógena es esa información que en su mayoría le sirve a la dirección de impuestos para controlar a los demás o para vigilar a los demás.
como esa información es para vigilar a los demás, ¿sí? Entonces la Dirección de Impuestos necesita que nosotros le informemos esas operaciones con esos terceros. ¿Por qué en formato XML? Porque si la Dirección de Impuestos pidiera esa información de cualquier forma, simplemente dice, venga, envíeme cuáles fueron las ventas a cada uno de sus clientes, pues cada uno de nosotros mandaríamos o enviaríamos esa información en un formato diferente. Y sería muy difícil para la dirección poder cruzar la información. Entonces, por eso, en el formato XML, que es el lenguaje en el cual se traduce la información que todos presentamos en estos prevalidadores o en esta información. ¿Listo? Tenemos los vencimientos, ya ustedes los conocen, ¿sí? Los vencimientos, ojo con esto, son los que están en la resolución 162, es la resolución que nos dice todas las características o la información que debemos de presentar, pero los vencimientos están en esa resolución que salió posterior, que modifica la 162, que es la 188, ¿listo? Entonces, para no irnos a confundir con los vencimientos, no vamos a mirar la 162, vamos a mirar la 188, que es la resolución que modificó la 162, ¿listo? Entonces, para grandes contribuyentes, iniciamos el decimoséptimo día hábil del mes de abril, que es el 25 de abril, y para los demás vamos a empezar por acá, noveno día hábil del mes de mayo, ¿sí? Noveno día hábil, ¿sí? Fijémonos en algo, el marco contable, el marco normativo. Si habláramos del marco normativo de la información exógena, me tendría que ir hasta la Constitución Política, ¿sí? Pero vamos a hablar de estas tres normas que en mi concepto son las principales y las que debo de tener presente al momento de reportar la información exógena. El 631 del Estatuto Tributario es el que le da la potestad a la Dirección de Impuestos de solicitar información, ¿sí? El 631. Luego vamos al parágrafo tercero del artículo 631 y dice: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo menos con 2 meses de anterioridad al último día del año grabable anterior al cual se solicita la información. ¿Qué significa eso? Que la Dirección de Impuestos tiene que sacar la resolución por lo menos 2 meses antes del año sobre el cual se va a presentar. Por eso, esta resolución es del 31 de octubre del 2023, 2 meses antes del 2024, que es el año que vamos a informar. Entonces ustedes dirán, ya estamos en el 2025, lo que significa que la resolución para la información exógena del 2025 a presentar en el 2026 ya está, sí, ya está. ¿Y cuál es? La misma, ¿sí? La misma resolución es la que vamos a utilizar para el año 2025 a reportar en el año 2026, la resolución 162. Y para el 2026 la misma, y para el 2027 la misma, ¿listo? ¿Por qué? ¿Qué cambió? Algo que cambió en la información exógena del 2024, y es que ya no hablamos, ojo, ya no hablamos en pesos cuando se trata de identificar los obligados, ¿sí? Ya no hablamos en pesos. Esta resolución 162 ya me habla en VTs. ¿Por qué? Porque la intención es que esta resolución ya se quede y sea la que vayamos a utilizar en adelante, ¿sí? Ya no hablamos de literales en la resolución. Normalmente identificábamos los obligados a reportar información exógena por los literales. Yo tengo que ver si estoy en ese artículo primero de la resolución, si pertenezco al literal A, al literal B, o al literal C, o al F, o al G, al que sea. ¿Listo? Hoy en día, con esta resolución, ya no hablamos de esos literales, hablamos de numerales, ¿sí? Entonces yo ya no me tengo que identificar si estoy en el A, en el B, en el C, ya me tengo que identificar si estoy en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 o en el 6, ¿sí? Entonces, ya esta resolución viene adaptada para que sirva de aquí en adelante. Como ya hablan VTs, ya no necesitan cambiar cada año y decir que los 100 millones y que los 500 millones de pesos. No, ya vamos a ver cómo nos trae los obligados a reportar información exógena en esta resolución. Y esta resolución fue modificada con la 188 del 30 de octubre del 2024. A la DIAN le preguntaron, venga, ¿por qué salen resoluciones posteriores? Se supone que sale 2 meses antes del año que voy a reportar, pero de ahí para adelante empiezan a salir resoluciones que empiezan a modificar eso. Y entonces eso nos lleva o nos induce a veces al error por desconocimiento. No sabemos que se modifica la resolución y presentamos con la resolución original. Y la DIAN lo que respondió en ese concepto es que nos vemos obligados a veces por
toda la normatividad o los cambios normativos o tributarios que existen en el país a modificarla. Por ejemplo, cuando había salido la resolución para el año 2022, para la información exógena del 2022, salió la ley 2277 en diciembre, ¿sí? Entonces se ven en la obligación de modificar la resolución que ya existía para la información exógena del año 2022. Y esa es la razón o ese es el motivo por el cual la Dirección de Impuestos se ve en el deber o en la obligación de modificar la resolución. Ahorita les mostraba los vencimientos, ¿sí? Los vencimientos, también algo que hay que tener presente, y me devuelvo allí un poquito, los vencimientos o el calendario de la información exógena nunca lo vamos a encontrar en el calendario tributario normal que todos conocemos para renta o para IVA o para retención en la fuente. ¿Por qué? Porque ese calendario sale por decreto y este calendario sale en una resolución. ¿Listo? Entonces, nunca lo vamos a encontrar allá, no lo busquemos allá, siempre va a salir en la resolución y ojo con las modificaciones porque las modificaciones normalmente cambian esos vencimientos y ahí es donde fallamos en la presentación. ¿Listo? Vamos a hablar de estrategias para presentar la información exógena, ¿sí? Estrategias. Como lo dije al inicio, si vamos a hablar de una estrategia para poder presentar la información exógena bien, como debe de ser, pues me tengo que ir a cuáles son los errores más comunes que cometemos en la presentación de información exógena, ¿sí? Y ya lo dije, normalmente los errores son por tiempo, ¿sí? Porque lo dejamos para lo último, o por interpretación de la norma, posiblemente. Estas estrategias, estrategia interfuncional, digamos, no está en ninguna parte, esto es una recomendación propia, ¿sí? Y yo considero de que hay que institucionalizar el periodo en que presentamos la información exógena. ¿A qué me refiero con eso? Si usted es contador de planta de una empresa, hombre, trate o llegue al acuerdo con su jefe de que cada año que se venga la temporada de información exógena se respete un tiempo para la elaboración de la información exógena, ¿sí? Es decir, vamos a sacar 2 o vamos a sacar 3 semanas y vamos a decirle al jefe, estas 3 semanas estoy dedicado a información exógena, no me pida otros favorcitos, no me pida otras cosas porque necesito presentar la información exógena, ¿sí? Si usted es contador público independiente, entonces, y usted está acostumbrado o tiene acostumbrado a sus clientes a que les hace una visita semanal, venga, cada año en esta temporada de información exógena no hay visitas, ¿sí? Durante 3 semanas no hay visitas, no tengo tiempo para ir a tomarme el tinto, no tengo tiempo para ir a reunirme con usted, estoy en información exógena, ¿listo? Entonces, dentro del contrato o dentro del portafolio de servicios o dentro de la propuesta del servicio que le hace a su cliente, dígale, visita semanal menos en temporada de información exógena, ¿sí? Y vamos a sacar esas 3 semanitas, por lo menos, dependiendo, para presentar esa información exógena, porque es que, insisto mucho en eso, la cantidad de errores que se presentan en exógena es por falta de tiempo, es por el afán, es porque presentamos tarde, es porque estamos el último día y antes de las 12 de la noche subiendo el prevalidador y ahí tenemos el error, ¿sí? Y luego nos damos cuenta. Ahora, para yo presentar la información exógena, necesariamente necesito 2 cosas. Una de ellas es tener una contabilidad cerrada, ¿sí? Llevada en debida forma, porque ese es mi insumo. Y 2, me veo obligado a elaborar la declaración de renta, por lo menos a tener el anexo de la declaración de renta para elaborar la información exógena, ¿sí? Entonces, si usted va y presenta la información exógena sin contabilidad, pues va a cometer errores. O si usted va y presenta la información exógena sin saber cómo va a quedar la declaración de renta, va a cometer errores, porque usted necesita saber qué costos van a ser deducibles, qué costos no van a ser deducibles. Y eso es necesario para una presentación de información exógena. Otra estrategia es la integración, ¿sí? Integrar otras áreas de la compañía, recursos humanos, cartera, departamento de compras, departamento de ventas. Yo considero que la información exógena no solo es deber del contador o del departamento contable, ¿sí? Yo considero que la información exógena debe de integrar las otras áreas de las empresas o de la compañía. Recursos humanos, venga, por favor, ustedes necesito que me colaboren con esta información, me van a entregar quiénes se salieron, a quiénes se liquidaron,
qué cesantía se le debe a cada uno, ¿sí? Y me van a entregar esa información para yo validarla contra la contabilidad, por lo menos. Entonces también el departamento de compras o el departamento de cartera, pásenme un listado de quiénes son los que nos deben en la compañía y ármemelo en este formatico. Dígame el nombre, dígame el NID, dígame el país, dígame el departamento, dígame el valor que nos está debiendo. Yo eso lo valido contra la contabilidad. Entonces hay que acostumbrarnos a que la información exógena no solo es responsabilidad del contador, ¿sí? Que debemos de integrar a otras áreas de la compañía. ¿Listo? Algo clave, y es que si usted no sabe esto, también va a presentar la información exógena mal, ¿sí? Si usted no sabe de renta, posiblemente su información exógena se vaya mal presentada. Todos conocemos esto. En el caso de las personas naturales, el sistema cedular. Y sabemos que está la cédula general, que está la cédula de pensiones y que tenemos la cédula de dividendos y participaciones y que en la cédula general tenemos 3 subcédulas, que es rentas de trabajo, que es rentas de capital y que son rentas no laborales. Si usted no sabe qué son rentas de trabajo, va a presentar mal la información exógena. Si usted no sabe qué son rentas de capital, va a presentar mal la información exógena. Y entonces el gran problema se presenta más que todo allí en rentas de trabajo. Todo lo que diga el artículo 103 del Estatuto Tributario son rentas de trabajo, ¿sí? Entonces decimos que salarios, o nos dice que salarios, que honorarios, que compensación por servicios personales, que emolumentos eclesiásticos, entre otros. ¿Listo? Y tenemos que en rentas de capital tenemos arrendamientos, intereses, rendimientos financieros. Si usted no tiene claro esto, no va a entender la resolución y ahorita les muestro por qué. Es clave saber qué son rentas de trabajo, es clave saber qué son rentas de capital para poder, y qué son rentas no laborales, por supuesto, para entender quiénes están obligados a presentar la información exógena. ¿Por qué? Voy a centrarme en 3 numerales de la resolución 162, que son los numerales que más abarcan contribuyentes, por decirlo de alguna forma. Y ese numeral 4 dice que están obligados a presentar información exógena. Mira que la resolución es fácil de entender. Siempre en el artículo primero vamos a encontrar los obligados, ¿sí? Y allí vamos a encontrar unos numerales. No esperemos a ir a la conferencia de exógena para que me digan quiénes están obligados a presentar el 1001, el 1007, el 1003. No, porque es que no todos los formatos contribuyentes. Entendamos la resolución. Y para usted entender la resolución, váyase al artículo primero y allí están los numerales. Usted mire cada numeral e identifíquese en uno de ellos o en varios. Pertenezco al 4, me aplica el 5 o me aplica el 6. Después de que yo identifico en qué numeral estoy, ahí sí me voy por allá al título quinto, ¿sí? Que está por allá en el artículo 19 o empieza en el artículo 19 para saber qué formato me aplican. Estoy hablando de la generalidad. Personas jurídicas o naturales común y corriente, ¿listo? Si ya usted es una alcaldía, si usted es una cooperativa, si usted es otra entidad, pues tiene que estar pendiente de los demás numerales. Cuando yo voy a ese título quinto de la resolución, allí empiezo a identificar qué formato le aplica a cada numeral. Yo identifiqué que estoy en el 4, váyase por cada artículo, mire cada formato a ver si le aplica el numeral 4. ¿Listo? Y de esa forma voy identificando qué formularios me corresponden. Entonces, en ese artículo primero, el numeral 4 dice que están obligados a presentar información exógena. Las personas naturales y sus asimiladas que durante el año gravable a reportar o el año inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos superiores a 11.800 VT. ¿Ves que ya no me habla de los 100 millones ni de los 500 millones de pesos que conocíamos? ¿Sí? Equivalentes al año referido. Ojo, equivalentes al año referido. Y que la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales durante el año gravable a reportar superen los 2.400 VTs. Si usted no sabe qué son rentas de capital y rentas no laborales, cometió el error. ¿Listo? Y en el segundo párrafo dice, los contribuyentes, personas naturales del régimen simple de tributación, que durante el año a reportar o el año inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos superiores a 11.800 VTs equivalentes al año gravable referido, sin considerar el tipo de ingreso. Yo pertenezco al régimen simple de tributación, no importa si mis ingresos fueron por perteneciendo a un régimen ordinario, ¿sí? En el supuesto de que perteneciéramos a un régimen ordinario, fueran por rentas no laborales, o son por arrendamientos, o son por intereses y demás. ¿Listo? Allí no importa, para el régimen simple de tributación.
¿Cuántos son 11.800 VTs para el año 2024? 555.367.000. 2.400 VTs para el año 2024, 112.956.000. Y 2023, 11.800 VTs serían 500.461.500 pesos. ¿Listo? Entonces, numeral cuarto, yo tengo que ir a ver si cumplo con estas condiciones, ¿sí? Para saber si estoy obligado a presentar información exógena por el numeral cuarto. El numeral quinto, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año grabable a reportar, es decir, el año 2024, o el año grabable inmediatamente anterior, hayan obtenido ingresos brutos superiores a 2.400 VTs equivalentes al año grabable referido. Y el numeral sexto, voy a adelantarme un poquito por acá para mostrarles algo sobre el numeral sexto. ¿Sí? Acá. Acá. Resulta que la resolución 162 decía así, en el numeral sexto. Las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retención y autorretenciones. Lo que significaba entonces que si yo, o lo que se daba a entender como, que si yo estaba obligado a practicar retención, pero no autorretención, entonces yo no estaba obligado por el numeral sexto, ¿sí? Porque tenía el I. ¿Listo? En la fuente a título de impuesto sobre la renta, y resaltaban, impuesto sobre la renta, ¿sí? Impuesto sobre la renta. Impuesto sobre ventas, IVA, y o timbre durante el año grabable a reportar. La 188 lo modificó y lo dejó peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones. Ya no dijo en renta, ¿sí? Ya no dijo en renta. Y o, ahí sí lo arreglaron un poquito, y o autorretenciones, lo que significa que si yo estoy obligado a practicar retenciones, ¿sí? Pero no autorretención, me aplica de todos modos el numeral sexto. O si estoy obligado a ambos, me aplica de todos modos el numeral sexto. En la fuente, dice, y o autorretenciones en la fuente, no dice en la fuente sea título de ICA, de IVA o de renta, ¿sí? En mi concepto creo que se les pasó, creo que la intención no era poner a presentar información exógena a todos los del numeral sexto por cualquier tipo de retención. En mi concepto creo que se les pasó, ¿sí? Impuestos sobre las ventas, IVA y o timbre durante el año grabable a reportar. Entonces, cuando me dice retenciones en la fuente, yo digo, bueno, y si yo soy obligado a presentar retención en la fuente a título de ICA, entonces me aplica el numeral sexto. Si usted se va a la literalidad de este numeral, yo diría que sí. De hecho, el problema aquí no es ese. El problema aquí es que si usted se va a la literalidad de esto, a lo que expresa la norma como tal, pues todos los que estamos acá como que estamos obligados a presentar información exógena, creo, ¿sí? Y no han empezado. Entonces, ¿qué pasa? Eso ha sido un problema de años. Venga, me dice que las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retención en la fuente, ¿sí? ¿Todos estamos obligados a practicar retención en la fuente? De forma general, diríamos que no. Ah, pero ojo, cuando hacemos pagos laborales, ¿sí? O si alguno es responsable de IVA, que no necesariamente el ser responsable de IVA me hace agente de retención de entrada, pero si adquirimos o le compramos a un régimen simple de tributación, por ejemplo, ¿sí? O realizamos compras al exterior o pagos al exterior, entonces todos estamos obligados a presentar información exógena según esto, ¿sí? Según esto. ¿Listo? Pero resulta de que aunque eso se le ha discutido bastante a la Dirección de Impuestos, esta resolución la saca el director de la DIAN, ¿sí? Se le ha discutido bastante eso, venga, entonces todos están obligados a presentar información exógena, porque es que el 911 por allá, mira lo que dice acá, el numeral noveno del artículo 437, los responsables del impuesto sobre las ventas, cuando adquieran bienes corporales, muebles o servicios grabados de personas que se encuentren registradas como contribuyentes del régimen simple de tributación. Me está diciendo que las personas que son responsables de IVA, cada vez que adquieran bienes o servicios de un régimen simple de tributación, hay que retener, ¿sí? Hay que retener IVA, ¿no? Estamos hablando de IVA, porque al régimen simple de tributación no le retengo en renta ni en ICA.
¿sí? Y de hecho, cuando yo le vendo un régimen simple de tributación y en condiciones normales ese régimen simple de tributación o de haber pertenecido al régimen ordinario me hubiese practicado retención, yo me tengo que autorretener, ¿sí? Es decir, yo le vendo a una persona jurídica perteneciente al régimen simple de tributación. Si él no perteneciera al régimen simple de tributación, me hubiese practicado retención en la fuente, ¿sí? Pero como pertenece al régimen simple de tributación, no me practica retención en la fuente, pero yo estoy obligado a practicarme autorretención, ¿sí? Entonces, estoy obligado a presentar información exógena, ¿cierto? Estoy obligado a presentar información exógena. Yo considero que no nos tenemos que ir a esa literalidad porque si no esto se vuelve un caos, ¿sí? Todos estaríamos acá obligados a presentar información exógena, ¿ya? Y lo que hay que interpretar acá, por este numeral sexto, ¿sí? Es que si usted es una persona jurídica, usted es agente de retención, de entrada. Usted está obligado a presentar información exógena, ¿sí? Usted está obligado a presentar información exógena. Pero si usted es una persona natural responsable de IVA, ¿sí? Usted está obligado a practicar retención de IVA cuando adquiera bienes o servicios de un régimen simple de tributación. Si usted no practicó retención durante el año de ese régimen simple de tributación en IVA, no está obligado a presentar información exógena, ¿sí? Es mi interpretación, es la forma, porque si no todos aquí estaríamos presentando información exógena. Pero si le practiqué retención a un régimen simple de tributación, yo considero que sí estamos obligados a presentar información exógena. ¿Por qué? Porque esta norma acá dice, ¿sí? Cuando adquieran bienes corporales, muebles o servicios al régimen simple de tributación, cuando adquieran, lo que me da a entender de que yo me vuelvo esa agente de retención frente al régimen simple de tributación cuando le compre, si no le compro no, ¿sí? Es decir, que la obligación o el deber surge es en el momento en que yo le compro a ese régimen simple de tributación. Acá me está diciendo que soy agente de retención cuando adquiera bienes o servicios del régimen simple de tributación. Entonces ese numeral 6 es un caos por eso, porque nos dice o prácticamente nos da a entender de que todos estaríamos obligados a presentar información exógena. Esa interpretación de la resolución, y ahorita miramos que no todos están obligados a presentar la información exógena, ¿sí? Necesitamos tener muy claro eso para poder llevar a feliz término la información exógena. Ya interpretamos numeral cuarto, quinto y sexto. Entonces, miremoslo en, bueno, acá pendientes de esto, ese parágrafo primero de ese artículo 1 dice, para efectos de establecer la obligación de informar de las personas de que trata los numerales 4, 5 del presente artículo, los ingresos brutos incluyen todos los ingresos ordinarios, extraordinarios y los correspondientes a las ganancias ocasionales. Pero dice, excepto el correspondiente en la venta de casa y o apartamento de habitación. Esos ingresos no se tienen en cuenta. ¿Listo? Esos ingresos no se tienen en cuenta dentro del ingreso bruto para yo determinar la obligación de presentar información exógena. Ojo, por allá dice que para las personas jurídicas tampoco. Error también de la resolución, ¿sí? Porque la persona jurídica no tiene casa de apartamento. ¿Listo? De habitación. ¿Listo? Entonces no vamos a tener en cuenta estos ingresos. Miremoslo en un ejemplo práctico. Contribuyente persona natural obtuvo los siguientes ingresos durante el año 2023 y 2024. Durante el año 2023, salarios por 85 millones, arrendamientos por 45, venta de apartamento 300 millones de pesos. Durante el año 2024, salarios por 95, arrendamientos 65 y comercio 420. Entonces, debe presentar información exógena, miremos por qué sí o por qué no. En el año 2023 no tuvo ingresos superiores a 11.800 VTs, en el 2023, ¿listo? En el año 2024 cumple con más de 555 millones, que son los 11.800 VTs en ingreso bruto, o sea, los tres, ¿sí? Y en el año 2024 sus ingresos por rentas de capital y no laboral, ahí tengo que separar solamente esas, y no laboral superan los 112 millones de pesos, ¿sí? Entonces acá tengo en cuenta, recuerda que son dos condiciones. El ingreso bruto superior a esos 555 millones de pesos, ¿sí? Pero luego separo rentas no laborales y de capital para ver si cumple con los 112 millones de pesos. Rentas no laborales y de capital, ¿cuáles son? Comercio, ¿sí? Y arrendamientos. Estos dos nomás.
Ah, supera los 112 millones de pesos. ¿Listo? Entonces sí está obligado a presentar información exógena. En un segundo escenario, tenemos una persona natural que obtuvo los siguientes ingresos. 2023, 85 millones de salarios, 45 de arrendamientos, 420 de comercio. 2024, 420 de salarios, arrendamientos 65 y comercio 20. Entonces miremos, en el 2023 y 2024 cumple con más de 555, 367 en ambos años. Ya estoy cumpliendo la primera condición, ¿sí? De ingreso bruto. En el 2024 sus ingresos por rentas de capital y no laboral no superan los 112 millones de pesos. Es decir, estos dos, 65 y 20, 85, no superan los 112 millones de pesos. ¿Listo? Y recuerden que yo tengo que cumplir las dos. ¿Bien? Las dos. No, es que son dos cuando yo miro 2023 con 2024, ¿sí? Pero cuando yo miro solo 2024 es donde me dice IO, ¿sí? Entonces, acá no estaría obligado. Miremos el numeral cuarto. Acá. Personas naturales y sus familiares que durante el año grabable a reportar, ojo, 2024, ¿sí? O el año inmediatamente anterior, 2023, ¿sí? Hayan obtenido ingresos brutos superiores a 11.800 VTs, es decir, 555. ¿Listo? Lo cumple. 555. ¿Listo? Y acá, esto es clave, y que la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales, ¿sí? Durante el año grabable a reportar superen 2.400. Ahí es donde no se cumple, ¿sí? Ahí es donde no se cumple porque resulta que en este escenario, acá, no supera los 112 millones acá en rentas de capital y no laborales, ¿sí? Ahí es donde no se cumple la condición. Entonces no estaría obligado a presentar información exógena. Algo que hay que tener presente para determinar estos ingresos y que se nos olvida. No nos olvidemos del artículo 27 y el artículo 28 del Estatuto Tributario, ¿sí? Ese artículo 27 y 28 es el que me dice cuándo se entiende realizado el ingreso, para los obligados y para los no obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad? Si lo miramos desde el punto de vista del Código de Comercio, pues todos los comerciantes. Pero si lo miramos solamente para efectos tributarios, los responsables de IVA, ¿sí? Los responsables de IVA comerciantes son los obligados a llevar contabilidad. Sabemos que por allá en el Código de Comercio, cuando miramos el artículo 20, 23 del Código de Comercio, nos dice qué actividades son y cuáles no son mercantiles. Y sabemos que las profesiones liberales no son actividades mercantiles. Por ende, no están obligados a llevar contabilidad, ¿sí? ¿Qué pasa con los médicos? Los médicos son profesiones liberales. Son no responsables de IVA porque lo que venden está excluido de IVA. Entonces, para ellos, el ingreso se entiende realizado por el método de caja, lo que conocemos coloquialmente como el método de caja. Es decir, cuando se los hayan pagado, ¿sí? Cuando se los hayan pagado. Y resulta que el médico normalmente le deben como 4 meses de salario, ¿sí? Es lo común. Entonces, al 31 de diciembre, posiblemente tenga cuentas por cobrar, pero que todavía no son ingresos para él, ¿sí? Tengamos en cuenta eso al momento de decidir si está obligado o no obligado a reportar información exógena, porque puede que haya facturado 1.000 millones de pesos en cada año, pero de eso le deben 900, ¿sí? Y entonces no está obligado a presentar información exógena, no está obligado, de hecho no está obligado a declararlos en renta. Y el problema en la declaración de renta es que vamos y le declaramos todo el ingreso facturado, lo ponemos a pagar impuesto y luego la clínica no le paga, ¿sí? Entonces termina pagando un impuesto sobre algo que nunca recibió. Eso es lo que normalmente puede pasar con los médicos. Entonces no nos olvidemos de ese artículo 27 y el artículo 28 para determinar la obligación de presentar información exógena. Ahora, esto es un resumen, ¿sí? Del artículo, del formato y de quiénes están obligados a presentarlo. Ojo que estamos hablando de estrategias para una buena presentación de exógena y una de las estrategias es interpretar la resolución, ¿sí? Saber si estoy obligado o no obligado a presentar esos formatos y qué información estoy obligado a reportar.
Fijémonos en algo. Fijémonos en el formato 1003, por ejemplo, artículo 21. Los del numeral cuarto, quinto y séptimo, ¿sí? Y fijémonos en el 1007, formatos muy comunes, 4, 5 y 7, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente. Nos vamos al numeral sexto, nuevamente, acá. Y el numeral sexto dice: las personas naturales y sus asimiladas y las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y o autorretenciones. Entonces decimos, bueno, pues todas las personas jurídicas, ¿cierto? Porque todas las personas jurídicas están obligadas a practicar retención en la fuente. Entonces yo les pregunto a ustedes, una persona jurídica que recibió ingresos 2023, 2024 por 90 millones de pesos, ¿tiene que presentar el 1007? Y prácticamente estoy seguro que a todas las personas jurídicas le reportamos el 1007, ¿sí? Por inercia ya nos vamos y llenamos el formato 1007. Si nos fijamos en esta tabla que les acabé de mostrar, el 1007 artículo 22 aplica para el 4, el 5 y el 7. Y el ejemplo que les acabo de dar, o el que les acabo de preguntar, es una persona jurídica, ¿sí? Una persona jurídica que solo está en el 6. ¿Por qué? Porque el quinto, acá, me habla de 2.400 VTs, ¿sí? Personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año gravable a reportar, es decir, 2024, o el año gravable inmediatamente anterior, 2023, haya obtenido ingresos brutos superiores a 2.400 VTs. ¿Cuántos son 2.400 VTs? 112 millones. O sea que si yo soy una persona jurídica que obtuvo ingresos por 90 millones en ambos años, yo no tengo que reportar el 1007. No tengo que reportar el 1007, porque estoy en el numeral 6, ¿sí? No cabe en el quinto, cabe en el 6. Y si yo estoy en el numeral 6, pues resulta que la resolución no me obliga a presentar el 1007 a los del numeral 6. Entonces no tengo que reportarlo. Entonces por eso hay que tener muy presente que no todos los formatos le aplican a todos los contribuyentes, ¿sí? Hay que interpretar la resolución, porque si usted va a la conferencia de exógena y le dicen sí, numeral 6 todas las personas jurídicas, ¿sí? Numeral quinto también entran las personas jurídicas, pero que tengan ingresos de 112 millones 2023 o 2024, 2.400 VTs para hablarlo en VTs. Ellos presentan el 1007, sí, los del numeral quinto presentan el 1007, ¿sí? Y el 1007 es ingresos y creeríamos que todo el 1007 nos aplicaba a todos. Ahora, el 1003, por ejemplo. Acá, igual, solo le aplica el 4, el 5 y el 7. A los del grupo 6 no. ¿Sí? No tengo que reportar el 1003, que es el de las retenciones. Información de retenciones en la fuente que le practicaron. No tengo que reportar este formato 1007. Y miren algo curioso, ¿no? Esto es un cambio para este año. Miremos el 1005 y el 1006. El 1005 es el IVA descontable y el 1006 es el IVA generado. Otra vez el mismo ejemplo, la persona jurídica que recibió 90 millones de pesos en el 2023-2024 presenta, ojo, el 1005, pero no presenta el 1006. ¿Sí? Presenta IVA descontable, pero no presenta IVA generado. No encuentro la razón para que la Dirección de Impuestos lo haya puesto a presentar el IVA descontable y no el IVA generado. Me imagino que solamente le interesa el IVA descontable, pero al no reportar el IVA generado, pues no va a poder como cruzar la información para el otro que lo va a utilizar como descontable. Pero así dice la resolución y no estoy obligado a presentar ese formato, ¿sí? Entonces, no todos los formatos, ojo, no todos los formatos. 1008, 4, 5 y 7. Tampoco está el numeral sexto. Tampoco está el numeral sexto. Tampoco estoy obligado a reportar el 10. Entonces no trabajen de más, ¿sí? Que esto es bien extenso, bien largo, no presentemos formatos de más. No estamos obligados a presentar esos formatos, ¿ok?
Vámonos para algo que nos… este es el ejemplo que les estoy dando, ¿sí? Lo que acabo de decir, persona jurídica con 80 millones, ¿debe presentar el 1007? Pues no, ya lo dijimos, ¿vale? Mira como dice el artículo 22 que es para el 1007, numeral 4, 5 y 7, ¿listo? No aplica para el numeral sexto. Vámonos para algo que nos aqueja también bastante y que normalmente nos lleva a algunos errores. Este es el formato 1003, igual, numeral 4, 5 y 7, no aplica para el sexto. Acá, las cesantías. ¿Qué enredo las cesantías? ¿Sí? ¿Dónde se reportan las cesantías? Ojo, son 4 formatos que llevan cesantías, ¿sí? El primero, 2276, las efectivamente pagadas. ¿Saben cuáles son las efectivamente pagadas? Eso está en el DUC, en el 1625. Y dice que las efectivamente pagadas son las consignadas al fondo o las pagadas directamente al trabajador. ¿Cuáles son las consignadas al fondo o las pagadas directamente al trabajador? Pues las del 2023 que se consignaron en febrero del 2024 se entienden pagadas al trabajador, ¿sí? O las cesantías que se le pagaron a los trabajadores que se retiraron durante el 2024, esas se les pagó directamente a ellos. O sea que en el 2276 van las efectivamente pagadas, ¿listo? ¿Por qué? Porque este formato es para fiscalizar al empleado y necesita la Dirección de Impuestos saber cuál es el ingreso del empleado en cuanto a cesantías. Luego en el 1009, que son las cuentas por pagar, las que se adeudan a diciembre 31. ¿Cuáles son las que se adeudan a diciembre 31 del 2024? Las del 2024 que vamos a consignar en febrero del 2025 o quizás cesantías de años anteriores que no hemos pagado y que las vamos a pagar, que el 31 de diciembre también las debemos. ¿Y en cabeza de quién se reportan? ¿Del empleado o del fondo? ¿De quién? Algo que también me causa risa con esto, ¿no? La resolución dice que el fondo, ¿sí? Pero para mí eso no tiene lógica. Para mí la deuda la tengo con el empleado. Y les voy a decir por qué. Fijémonos en algo. 31 de diciembre del 2024, ¿sí? Se supone que yo tengo que reportar las cesantías que debo en cabeza del fondo. O sea, tengo que reportar es al fondo. ¿Será que yo estoy obligado a reportar, a pagar las cesantías o a consignar las cesantías a un fondo específico? No. ¿Sí? Yo puedo consignarle a, no sé, a Protección, a Colfondos o a Porvenir. ¿Sí? ¿Y será que yo puedo cambiar de opinión entre el 1 de enero y el 14 de febrero? También, ¿cierto? ¿Y será que si el empleado se me retira el 20 de enero, se las puedo pagar a él? Sí, también. También se las puedo pagar a él. Entonces, yo voy y reporto en exógena las cesantías a pagar a Porvenir. Y resulta que cuando la fui a consignar, hubo un problema con Porvenir, la plataforma no me funcionó y me pareció más fácil consignarlas a Protección, entonces la exógena me quedó mal reportada. ¿Sí? Entonces por eso digo que esto no tiene lógica, pero así lo dice la resolución. Entonces mi consejo es, decidan a qué fondo van a consignar, ¿sí? Y no lo cambien para que la exógena no les quede mal presentada. 2, si el empleado se llega a retirar antes del 14 de febrero, él tiene todo el deber o el derecho más bien de solicitar el pago de esas cesantías. Traten de llegar al acuerdo con el empleado de esperar a que se le consignen, ¿sí? Porque si no la exógena queda mal reportada. De todos modos, si la DIAN me llegara a requerir por eso, yo tengo cómo defenderme de eso, ¿cierto? Porque a mí la norma me obliga a pagarle las cesantías si se retira, si lo estoy liquidando. Por eso digo que la resolución, la 162, cuando me dicen cabeza del fondo no tiene sentido, es ilógico, pero así lo dice la resolución. ¿Listo? 1001, las transferidas al fondo en la columna de no deducibles. Ojo, ¿cuáles van en el 1001? Las del 2023 que se consignaron en febrero del 2024 y van a la columna de no deducibles. ¿Por qué? Porque son las del 2023, porque es el gasto del 2023 que no tiene relación de causalidad con el ingreso del 2024. Por eso van en la columna de no deducibles. ¿Y dónde está en la resolución? Esto no está en la resolución, ¿sí?
Esto ustedes lo pueden ver como respuesta a la pregunta número 25 en el portal de la DIAN, donde dice preguntas frecuentes sobre información exógena. Y ahí la DIAN dijo eso, ¿sí? Dijo que en el 1001 van las cesantías del 2023, que se bueno, no dice el año, dice que las del año anterior que fueron consignadas en el año a reportar, entonces serían las del 2023 que se consignaron en febrero del 2024 en la columna de no deducibles. Y en el 1011, las correspondientes al gasto del periodo, ¿sí? Porque recuerden que ese formato 1011 prácticamente son los costos, deducciones que yo llevo a mi declaración de renta. Entonces allí yo tengo que llevar las que corresponden solo al 2024, independientemente de que las deba o que las haya pagado, ¿sí? Porque la intención de este formato 1011 es identificar cuál es mi gasto que tiene relación con esos ingresos. Y esos son las que tengo que reportar en ese formato 1011. Entonces, 4 formatos en los cuales debo reportar información exógena. Perdón, las cesantías, 4 formatos de la información exógena en los cuales tengo que reportar cesantías. ¿Listo? Cesantías. Y si yo pertenezco al régimen simple de tributación, ojo, pues tengo que ir a mirar ese numeral cuarto de la resolución que me obliga a presentar información exógena. Y allí lo que hay que hacer es que todo eso lo llevamos a costos, a la columna de no deducibles, ¿listo? Porque como no presentamos renta, no tenemos costos deducibles en renta, ¿listo? Por último, ya cerramos, la mejor estrategia para una buena presentación de información exógena es llevar una contabilidad ordenada, ¿listo? Esa es la mejor estrategia para llevar una información exógena correcta. Listo. Por favor, el que tenga alguna inquietud, levanta la mano y el personal de logística estará disponible para enviar, o mejor, entregar el micrófono para que ustedes puedan hablar a través de él. Si alguno tiene alguna inquietud, duda, es el momento. Tenemos 10 minutos para resolverlas. Buenos días. Nadia, todo nos quedó. Todo quedó muy claro. ¿Cierto? Ah, por acá hay una pregunta. Sí. Yo tengo una inquietud en cuanto a los errores que generan sanción. ¿Cuáles errores generan sanción y cuáles no? La verdad es que el año pasado yo vi una sentencia de la Corte Suprema donde decía que no todos los errores en exógena generaban sanción por correcto, bueno, sanción. Quería saber en el caso específico cuando uno llega y reporta una información en el formato 1001, ¿sí? Y correspondía al 2276. En ese caso, ¿aplica sanción o no aplicaría sanción? Ok, perfecto, buena pregunta. Las sanciones de información exógena están en el artículo 651 del Estatuto Tributario, ¿listo? Hay una sentencia de hace muchos años, ¿sí?, de la Corte, que dice que los errores en exógena, mientras no perjudiquen, ¿sí?, el proceso de fiscalización de la Dirección de Impuestos, no tienen sanción, ¿sí? Yo ese caso ya lo tuve, no exactamente el reportar en un formato u otro, pero le llegó un requerimiento a una colega, a un cliente de una colega, porque resulta que la información exógena de personas naturales, cuando reportó a las personas naturales que tenían RUP, lo reportó con código 13 de cédula, ¿sí? Y le llegó el correo con una cantidad de errores. Claro, todas las personas naturales las reportó con 13, ¿sí? Con 13. Y resulta de que tenían RUP o tienen RUP, entonces tenía que reportarlos con el código 31, ¿sí? Ese caso lo ganamos ante la Dirección de Impuestos por esa sentencia, porque le dijimos en qué le perjudica su proceso que la persona esté reportada con 13 o con 31 si el número es el mismo, ¿sí? Bueno, no todas las personas tienen el mismo número de cédula común, pero esos son casos muy puntuales y en ese caso no hubo ninguno. Y eso lo ganamos ante la DIAN con esa, sustentándonos en esa sentencia. Entonces, no todos los errores tienen sanción. Ahora, ¿qué pasa si yo reporto en el 1001 y tenía que reportar en el 2276? ¿Sí? Caso, ojo a lo siguiente, lo que ha pasado normalmente es que reportan doble, ¿sí? Que reportan doble, ¿sí? Si yo reporto doble hay sanción, indiscutiblemente, ¿sí? Pero si yo me equivoco de formato, en mi consideración yo puedo defender eso también. ¿Sí? Yo lo puedo defender. ¿Por qué? Porque venga, yo le reporté a Pepito Pérez acá que le pagué unos honorarios de 50 millones de pesos. Lo reporté en el 1001, no en el 2276.
¿sí? O lo reporté en el 2276 y no en el 1001, porque depende de ciertas condiciones de la retención, si van uno o van otro. Pero ¿en qué le perjudicó que la DIAN se enterara de que él recibió 50 millones de pesos de honorarios? ¿Sí? Entonces, eso es defendible, ojo, no quiere decir que no va a llegar el requerimiento o que la DIAN no me va a pedir, mire, presentó la información mal, sírvase a pagar la sanción por corrección. De hecho, por ahí tengo algo escrito en la página web, donde yo digo, ¿será que con esa sentencia yo puedo defender lo siguiente? Presenté un formato a las 12 y 2 minutos. ¿Será que en algo perjudica a la dirección de impuestos o en esos 2 minutos iba a fiscalizar o iba a requerir a ese contribuyente? No, ¿cierto? No. Pero la sanción está allí en el 651, ¿no? Que si yo presento la información tarde, pues tengo una sanción por extemporaneidad. Yo considero que en caso de que la pelea sea por un monto muy grande, vale la pena defenderse también con esa sentencia, ¿sí? Porque es que nada perjudica a la dirección de impuestos que yo presente el formato a las 12 y 2 minutos. Ojo, no lo vayan a hacer, ¿no? Eviten la pelea siempre, ¿sí? Ahora no, me voy a relajar, no, eviten la pelea. Yo creo que en eso estamos de acuerdo varios colegas y es, si el problema no se ha formado, no lo forme, ¿sí? Y si ya está formado, pues defiéndase, ¿listo? ¿Claro? Sí, dime. No la tengo en la mente, es bastante antigua, yo ahorita la tengo allí, se les digo, ¿sí? O le digo al compañero que por favor se las comparta también o las metemos en la diapositiva, ¿vale? Buenas. Buenas. Te hago una consulta en lo que hablabas en la parte profesional, sí. Tirando un poco como a la jurídica, que se tiene honorario, ¿cierto? Me gané una sentencia y tengo una parte significativa en esos honorarios que por ingresos me va a hacer esa exógena, pero no es mi obligación normal, no estoy obligada a llevar contabilidad ni nada porque pues tengo la cuestión de capital, o sea, rentista de capital y esos son intereses que devengo. Cuando no tengo tan específico eso y la sentencia es un tercero grande, no hay exoneración, automáticamente sí o sí, por solamente esa sentencia me genera esa obligación. La obligación de presentar, sí. Por ingresos brutos. Si cumplo con, ojo, tengo que ir a mirar los numerales y se tienen que cumplir las 2 condiciones, ¿no? Sí. Si usted mira ingresos brutos, entonces allí cabe, ¿listo? Sí. Y luego me voy a la siguiente parte que me dice ingresos no laborales y de capital, ¿sí? Exacto, en esa partecita de capital, o sea, es solamente la otra función es intereses, ¿cierto? Y ese pedacito no entraría como en ese grandón por la sentencia, ¿sí? O sea, la sentencia me hace el ingreso grande, sí. ¿Cierto? Pero normalmente mi interés ingreso no, ¿sí? Mi interés ingreso no supera ni los 100. Claro, allí se para la segunda condición. O sea que… Y si no la cumple y si no cumple las 2, no estaría obligada. Una es el ingreso bruto y otra es solamente rentas de capital y no laborales, que son los 112 millones. Si aquí cumplo los 555 sí. millones, pero aquí no cumplo con los 112, ya no estoy obligado, porque se tienen que cumplir ambos. No estoy obligado porque la norma dice y, ¿listo? Pero dice ese y. o no. Acá. Es que ese es el o que me preocupa, el o. Acá. Miremos el numeral cuarto, ¿sí? Acá. Ojo, sí. Me dice, las personas naturales y sus asimiladas y que durante el año gravable a reportar o el año inmediatamente anterior. Entonces tengo que mirar el 2024 o el 2023. ¿Sí? Me están hablando del año. Hayan obtenido ingresos brutos superiores a 11.800, que son los 555. Brutos son todos. Sí. Listo. Hasta ahí cumplo, ¿cierto? Sí. Luego me dice, y aquí. Es que yo estuve en una asesoría y por ese I, no por el O, sino por el I. Por el I, por eso es que tienen que ser las 2. Ya cumplí con la primera, que son los 555 millones en el 2023 o en el 2024. Y que la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y no laborales en el año, durante el año gravable a reportar, o sea, solo 2024, ¿sí? Superen 2.400 VTs. Si en el 2024, separando del grande, solamente las de rentas de capital y no laborales no superan los 112, usted ya no está obligada. Porque ese I
ese I que está después del paréntesis me obliga a que sean las dos condiciones. Ok. ¿Listo? Perfecto. Listo. Muchas gracias. Gracias por la intervención. Por favor, ¿me puedes? Por allí tenemos otra pregunta. Muy buenos días. Buenos Realmente días. mi pregunta va más enfocado en el tema jurídico, ¿sí? Cuando hablamos de la Ley Tributaria Nacional, ¿sí? Que es como, digamos, que el marco matriz, y entra en conflicto con las leyes territoriales en temas de exógenas, ¿sí? Como sabemos, hubo una reforma en el tema sancionatorio de las exógenas. Hay entes territoriales que siguen con la antigua. Entonces, pues obviamente, ¿usted qué opinaría de eso? Porque pues estoy tratando, no voy a interponer pues unos ciertos requerimientos a un ente territorial en donde pues tiene un obsoleto estatuto tributario que entra en conflicto con la norma nacional. Entonces, yo voy a entrar en conflicto y decir, oiga, es la nacional la que me da el parámetro porque está bajo la Constitución, bajo las leyes y decretos que priman sobre, estamos hablando de jerarquías, ¿verdad? Sí. Entonces ahí voy bien encaminada. Ok, la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Que es la jerarquía de las normas. Resulta de que, si bien los entes territoriales tienen una autonomía, ellos no se pueden salir de lo que la normatividad general me permite, pero no aplica en todos los casos. Cuando hablamos de sanciones, artículo 651, las sanciones solamente pueden ser creadas por el Congreso de la República, mediante una ley, ¿cierto? Las sanciones tributarias, ¿listo? Lo mismo que los impuestos, y el ente territorial lo que hace es acoger ese impuesto que el Congreso crea mediante una ley y aplicarlo o no aplicarlo si no quiere. Y le dan unas tarifas en cuanto a impuesto, que no se pueden salir de esas tarifas. Pero en cuanto a sanción, yo me voy a algo. La sanción tributaria, sea la que sea, solamente puede estar creada por el Congreso de la República, ¿sí? Muchos de los municipios se acogieron al 651 y dijeron las sanciones para información exógena municipal son las mismas que aplican el 651 para exógena nacional. Perfecto, pero en tu caso ese municipio no hizo eso y para mí está por fuera de lo permitido. ¿Por qué? Porque no puede inventarse sanciones, ¿sí? Se está inventando una sanción más alta que la que el Congreso estimó en el artículo 651, ¿listo? Entonces, va bien encaminada, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, espero haya sido muy claro para ustedes. De Gracias. esta manera finaliza la conferencia de Leider Alcides Valencia El Faro, información exógena.